El 70% de los trabajadores estadounidenses llega a la edad de 65 años con menos de $50,000 ahorrados para la jubilación. Estos son datos oficiales de la Reserva Federal publicados en 2024. No es porque estas personas ganaran poco o gastaran demasiado en tonterías. Es que existe un estándar matemático que casi nadie aprende en la escuela y que marca la diferencia entre llegar a la jubilación dependiendo solo de la seguridad social o tener una reserva cómoda que garantice calidad de vida. Y lo más interesante es que este patrón no requiere un salario alto. No necesita suerte en el mercado y funciona incluso si empiezas con cantidades pequeñas. Estoy hablando de $470 al mes. Solo eso. Parece pequeño, pero cuando entiendes cómo funciona el sistema, este valor se transforma en algo completamente diferente con el tiempo. Permítanme mostrarles exactamente cómo sucede esto, utilizando números reales, documentados por instituciones como Vanguard, Fidelity y datos históricos del índice S&P 500, que cualquiera puede verificar. Antes de continuar, deja un me gusta en el video, porque me ayuda mucho a acercar este tipo de contenido a más personas. Y comenta abajo qué ciudad estás viendo. Me encanta saber de dónde son los que siguen el canal. Así que vayamos directo al grano. $470 al mes, durante 30 años, se convierten en $281,000. No es magia, no es la promesa de un gurú, es pura matemática basada en el rendimiento promedio histórico del mercado estadounidense. La Oficina de Estadísticas Laborales documentó que entre 1994 y 2024, el S&P 500 tuvo un rendimiento anual promedio de aproximadamente el 10%, considerando la reinversión de dividendos. Por supuesto, algunos años fueron buenos, otros malos, hubo crisis, hubo recuperación. Pero el promedio de 3 décadas ronda este 10% anual, y es este promedio el que transforma los pequeños valores en activos significativos. ¿Pero por qué la mayoría de la gente no hace esto? Primer ejemplo práctico. María tiene 42 años, trabaja como asistente administrativa y gana $3,500 mensuales. Después de todas las facturas arregladas, te quedan unos $600. Piensa, como me quedan 600, si ahorro 470, me quedaré muy justa para otros gastos. Entonces, no arranca. 5 años después, todavía no tiene ningún ahorro y ahora tiene 47 años. Perdiste 5 años de crecimiento que nunca regresa. Si hubiera empezado a los 42 años, incluso si hubiera ahorrado menos en los primeros años, ahora tendría aproximadamente $40,000 acumulados solo con los intereses funcionando. Lo más trágico es que María trabaja todos los días, trabaja duro, es responsable con las cuentas, pero nunca podrá jubilarse dignamente porque dejó que el miedo de ser un poco más estricta hoy creara una realidad mucho más estricta en el futuro. Los datos de la Administración de la Seguridad Social muestran que la jubilación promedio en los Estados Unidos en 2025 será de $1,800 al mes. Con esta cantidad, María tendrá que elegir entre pagar el alquiler o comprar medicamentos, entre comer bien o mantener tu plan de salud. Estas opciones son las que hoy toman millones de jubilados estadounidenses que han trabajado toda su vida, pero nunca han invertido de manera constante. Segundo ejemplo práctico. Roberto tiene 35 años y gana $4,000 mensuales como técnico en informática. Piensa, todavía soy joven, empezaré a invertir cuando gane más. A los 40, sigue posponiéndolo. A los 45 finalmente empieza a ahorrar $600 al mes, porque ahora gana mejor. Pero perdió 10 años. Si hubiera empezado a los 35 años, con solo $300 al mes, hoy tendría mucho más de lo que obtendría si empezara tarde con el doble de esa cantidad. ¿Por qué?
Porque el tiempo es el factor más poderoso en esta ecuación. Fidelity Investments publicó un estudio en 2025 que muestra que alguien que invierte $250 al mes, desde los 25 hasta los 35, y luego deja de hacerlo, termina con más dinero a los 65 que alguien que comienza a los 35 e invierte 500 al mes hasta los 65. Parece imposible, pero las matemáticas no mienten. Los primeros 10 años con una inversión menor rinden más porque tienes 30 años para crecer exponencialmente. Roberto invertirá mucho más dinero total a lo largo de su vida, pero terminará con menos activos. Y no es porque haya hecho algo mal después de empezar, es porque perdió los años más valiosos de inversión a largo plazo. La Oficina Nacional de Investigaciones Económicas publica análisis que demuestran que los primeros 15 años de acumulación de riqueza tienen un peso desproporcionado en el resultado final, precisamente por el efecto del interés compuesto. Al tener más tiempo para trabajar, morirás trabajando. No es una exageración. Ya estás muriendo poco a poco todos los días. Te despiertas cansado, trabajas duro, trabajas horas extras, renuncias a todo lo que importa. Y al final te quedas solo con deudas, estrés y la desagradable sensación de que tu propia vida te está engañando. Te criaron para creer que aquellos que trabajan duro ganan. Esa fue la mentira más grande que te vendieron. Cuanto más lo intentas hoy, más pobre, más atrapado y más jodido te vuelves. Tu salario no se mantiene. Tus cuentas explotan. Tu tiempo desaparece. Tu salud se va al carajo. Y lo peor, todavía te culpas pensando que el problema eres tú. No lo es. El sistema te convirtió en un esclavo voluntario y te convenció de que eso es virtud. Este libro, ¿Por qué trabajar más te hace más pobre?, te dará el golpe en el estómago que necesitas antes de que sea demasiado tarde. Él expone sin piedad todos los hábitos que parecen correctos, pero que te están destruyendo financieramente. Muestra cómo se utiliza tu fuerza de voluntad en tu contra. Y revela lo que realmente separa a quienes viven con muy poco dinero de quienes viven con abundancia, aunque ganen lo mismo que tú. Si sientes en tu pecho que ya has dado todo lo que podías dar, y sin embargo te hundes más y más, este libro fue hecho para usted. El texto completo ya está disponible en el comentario fijado. No seas otro idiota que se despertará dentro de 5 años y se arrepentirá muchísimo, diciendo, si lo hubiera sabido antes. Léelo mientras puedas. A esto se le llama el poder del interés compuesto. Y aquí está el concepto que pocas personas realmente entienden. El interés compuesto no es un interés normal, en el que siempre se gana la misma cantidad. Es interés sobre interés. En el primer mes inviertes $470. En el segundo mes inviertes otros 470. Pero ahora los primeros 470 ya han cedido un poco. Entonces, estás invirtiendo 470 más los ingresos del primer mes. Al tercer mes, vuelve a suceder. Y esto se acumula. Al principio parece que la diferencia es pequeña, porque realmente lo es. En los primeros 5 años miras la cuenta y piensas, vaya, ahorré tanto dinero y solo tengo esto aquí. Luego viene la tentación de rendirse. Pero aquí es exactamente donde la mayoría de la gente se equivoca. Porque del año 5 al 10, el crecimiento se acelera. Del año 10 al año 20, se acelera aún más. Y desde el año 20 hasta el año 30, explota de una manera que parece irreal, pero que es simplemente un funcionamiento matemático. Albert Einstein nunca dijo que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Esta frase se le atribuye erróneamente, pero la Reserva Federal ha documentado en informes de educación financiera que entender este concepto es la diferencia número 1 entre quienes acumulan riqueza y quienes no. Déjame mostrarte con números absolutos para que los visualices. En el primer año,
Invirtiendo 470 mensuales, pones $5,640 y terminas el año con aproximadamente 5,900. Ganó 260 en intereses. En el segundo año, aportas otros 5,640, pero ahora el interés se suma a los 5,900 más el dinero nuevo. Termina en 12,500. En el tercer año termina con 19,800. Hasta ahora has invertido 16,920 de tu bolsillo y tienes 19,800. Diferencia de 2,880. Parece poco para 3 años de disciplina. Mucha gente se da por vencida aquí. Pero sigamos adelante. En el año 10 invertiste 56,400 de tu bolsillo y tienes 97,000 en tu cuenta. Ahora la diferencia es 40,600. Empezó a ponerse interesante. En el año 15 invertiste 84,600 y tienes 172,000. Diferencia de 87,400. Ahora el interés ha generado más dinero del que invirtiste. En el año 20 pones 112,800 y tienes 286,000. En el año 25 invertiste 141,000 y tienes 455,000. Y en el año 30 invertiste 169,200 de tu propio trabajo, pero tienes $281,000 en tu cuenta. La diferencia entre lo que inviertes y lo que tienes es de $112,000, que provienen exclusivamente de intereses sobre intereses trabajados durante 3 décadas. Este es el patrón matemático que funciona para cualquiera que tenga disciplina y tiempo. Tercer ejemplo práctico. Sandra empezó a los 30 años invirtiendo $300 mensuales en un fondo indexado que replica los 500 del S&P. Durante los primeros 3 años se sintió frustrada porque había invertido $10,800 y en la cuenta aparecían unos 12,000. Pensó, vaya, 3 años ahorrando dinero para ganar solo 1,200 de ingresos, eso no vale la pena. Pero ella continuó por disciplina, no por entusiasmo. A los 40, 10 años después de empezar, había invertido $36,000 de su propio bolsillo, pero la cuenta mostraba 62,000. Entonces, empezó a comprender que algo estaba cambiando. El ingreso anual ya era mayor que la cantidad que invirtió por año. De 40 a 50, invirtió otros 36,000, totalizando 72,000 invertidos. Pero la factura indicaba 190,000. Ahora el rendimiento era mucho mayor que la cantidad invertida. Vio crecer la cuenta en 10,000, 15,000, 20,000 en un solo año, sin que ella hiciera más que seguir con los mismos 300 al mes. De los 50 a los 60, continuó con las mismas 300 mensualidades. Invirtió otros 36,000, sumando 108,000 invertidos en 30 años. La factura final arrojaba $540,000. Invirtió 108,000 y terminó con 540,000. La diferencia, $432,000, provino exclusivamente del interés compuesto que se trabajó durante 3 décadas. Sandra contó esta historia en un podcast de finanzas personales en 2024 y dijo algo que lo resume. En los primeros 10 años, pensé que lo estaba haciendo mal, porque estaba creciendo lentamente. En los segundos 10 años pensé que estaba en el camino correcto. En los últimos 10 años, me di cuenta de que había tomado la mejor decisión de mi vida. Los datos históricos del S&P 500 de 1999 a 2020 muestran exactamente este patrón repetido independientemente de quién invirtió. El crecimiento siempre es lento al principio, moderado en el medio y explosivo al final. Cuarto ejemplo práctico. 2 hermanas, Ana y Beatriz. Ana empezó a los 25 años invirtiendo $200 al mes. Beatriz pensó que era una tontería y no empezó.
Gastó esos 200 en cosas que ya no recuerda cuáles eran. A los 35 años, Beatriz vio que Ana ya tenía más de 30,000 acumulados y pensó, ahora me voy a poner seria. Voy a invertir 400 al mes para recuperar el tiempo perdido. Ana siguió con las mismas 200 mensualidades. Nunca aumentó. A los 65 años, Ana había invertido $96,000 en 40 años y acabó con 1,300,000. Beatriz invirtió 144,000 en 30 años y acabó con 900,000. Invirtió un 50% más que su hermana, pero acabó con 300,000 menos. ¿Por qué? Porque perdiste los primeros 10 años, que son los años de mayor impacto por la época de crecimiento. Cuando ambos se jubilaron, Ana tenía un ingreso pasivo de aproximadamente $5,000 mensuales, solo de ingresos sin tocar el capital. Beatriz tenía 3,500. Ambas trabajaron toda su vida. Ambas se esforzaron. Pero Ana entendió desde temprano algo que Beatriz tardó en entender. En la matemática de las inversiones, vale más empezar temprano que invertir mucho. Vanguard publicó un análisis en 2024 que muestra que los primeros 10 años de inversión constante tienen un peso desproporcionado en el resultado final. Una persona que invierte de 20 a 30 y a menudo termina con más dinero a los 65 que alguien que comienza a los 30 e invierte hasta los 65, incluso invirtiendo cantidades mayores. Esto debería enseñarse en la escuela, pero no es así. Las escuelas enseñan álgebra, geometría, literatura, historia, todas las cosas importantes, pero no enseñan las únicas matemáticas que determinarán si tendrás una jubilación decente o no. Comenta aquí. ¿Alguna vez has vivido una situación similar a la que acabo de describir? Sus experiencias ayudan a otros espectadores a comprender que no están solos. Ahora quizás estés pensando, pero ¿y si el mercado colapsa? ¿Qué pasa si empiezo a invertir y llega una crisis? Esta es la pregunta que impide a millones de personas empezar. Así que vayamos a los datos históricos reales y verificables. Entre 1926 y 2025, el mercado estadounidense atravesó 16 recesiones documentadas por la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas. Algunas duraron meses, otras años. La Gran Depresión de 1929 duró casi una década. La crisis del petróleo de los años 70 destruyó carteras. La crisis del año 2000 hizo estallar la burbuja de las empresas de Internet. La crisis de 2008 fue la peor desde la Gran Depresión. El mercado cayó más del 50%. La pandemia de 2020 provocó que el mercado se desplomara un 34% en un mes. En todas estas crisis, sin excepción, quienes vendieron presas del pánico perdieron dinero de forma permanente. Aquellos que continuaron invirtiendo mensualmente compraron más barato durante la crisis y se recuperaron más rápido al recuperarse. La Reserva Federal ha documentado que los inversores que mantuvieron contribuciones mensuales consistentes durante la crisis de 2088, cuando el mercado cayó más del 50%, terminaron la década siguiente con rendimientos superiores al promedio histórico. ¿Por qué? Porque durante la crisis, mientras todos vendían desesperadamente, ellos estaban comprando acciones de fondos muy baratas con sus aportaciones mensuales, automáticas. Cuando el mercado se recuperó entre 2009 y 2013, estas acciones baratas se apreciaron muy por encima del promedio. Quien compró una acción a $100 en 2007, la vio caer a 50 en 2009, entró en pánico y vendió, perdiendo el 50%. Los que mantuvieron la cuota de 100 y siguieron comprando a 50 durante la crisis, cuando volvieron a 100 en 2013, estaban muy por encima del punto de equilibrio, porque habían comprado muchas cuotas baratas. En 2020, estas acciones valían 300. El inversor que vendió presa del pánico
todavía lloraba por la pérdida del 50% en 2009. El inversor que mantuvo el rumbo obtuvo un rendimiento del 200%. La diferencia no fue información privilegiada, no fue inteligencia superior, fue simplemente comportamiento. Uno entró en pánico, el otro mantuvo la disciplina. Dentro de 3 años te mirarás al espejo y te sentirás disgustado contigo mismo. Verás a un hombre que envejece antes de tiempo, cansado, arruinado, que todavía lucha por pagar las cuentas y soporta un estilo de vida que nunca mejorará. Recordarás este momento exacto, leyendo este texto, y te odiarás por no haber actuado cuando aún había tiempo. Porque el peor error de tu vida no será ganar poco. Habrás seguido creyendo que trabajar más duro era la solución. Esta mentira te está matando lentamente. Mientras te enorgulleces de tu dedicación, el coste de la vida te come vivo. Tus deudas crecen en la oscuridad, y tu futuro se convierte en una sentencia de miseria disfrazada de responsabilidad. El libro ¿Por qué trabajar más te hace más pobre? Fue escrito exactamente para romper esta ilusión antes de que te destruya de una vez por todas. No tiene lindos consejos. Ahí está la cruel verdad que te enojará por haber sido engañado toda tu vida. Te mostrará los errores que cometes cada día pensando que lo estás haciendo bien. Te abrirá los ojos al nuevo juego del dinero. Un juego en el que el esfuerzo ciego te convierte en un perdedor. Si estás leyendo esto y sientes una opresión en el pecho, es porque sabes que esto se trata de ti. El libro ya está disponible en el comentario fijado. No lo pospongas. No lo ignores. No seas otra persona que luego se arrepienta amargamente. Consíguelo mientras estás aquí. Quinto ejemplo práctico. Carlos tenía $40,000 invertidos en 2007. Cuando llegó la crisis de 2008, el valor bajó a 20,000. Entró en pánico total. No pude dormir. Vendieron la crisis todo el tiempo en la televisión, diciendo los economistas que era el fin del mundo. Vendió todo para no perder más. Acabó con 20,000 en efectivo debajo del colchón, como él mismo dice. Su amigo Pedro tenía invertidos los mismos 40,000. También lo vio caer a 20,000. Él también estaba preocupado, por supuesto. Pero Pedro había estudiado historia del mercado. Sabía que siempre ocurrían accidentes y siempre me recuperaba. No se vendió. Continuó invirtiendo sus $500 mensuales con normalidad, de forma automática. En 2009, 2010, 2011, mientras el mercado estaba barato, Pedro compraba acciones baratas con sus aportes mensuales. En 2013, el mercado ya se había recuperado por completo. Carlos, que vendió presa del pánico, se quedó con $20,000 perdidos por la inflación. Tenía tanto miedo de volver a invertir que dejó el dinero en su cuenta corriente. Pedro, que aguantó y siguió invirtiendo, tenía más de 80,000 en 2013. 10 años después, en el 2018, a Carlos todavía le quedaban aproximadamente 20,000 más, algunos aportes que hizo por miedo, sumando alrededor de 40,000. Pedro tenía 250,000. En 2025, Carlos tiene unos 60,000. Pedro tiene 400,000. La diferencia entre los dos no fue la suerte. Fue un comportamiento durante un periodo de crisis de 2 años. Carlos dejó que el miedo controlara sus decisiones. Pedro siguió el plan a pesar del miedo. Los datos de Fidelity de 2025 muestran que los inversores que tuvieron los peores resultados históricos fueron aquellos que intentaron adivinar el momento adecuado para entrar y salir del mercado. Quienes obtuvieron mejores resultados fueron aquellos que simplemente invirtieron cada mes sin importar noticias, crisis, euforia o miedo. Esto tiene un nombre en la literatura de inversión: costo promedio en dólares, lo que significa
Invertir siempre automáticamente la misma cantidad mensualmente. Cuando el mercado está alto, se compran menos acciones porque cada acción cuesta más. Cuando es bajo, compras más acciones porque cada acción cuesta menos. A largo plazo, el precio de compra promedio se equilibra y el crecimiento del mercado a lo largo de décadas hace el trabajo pesado. No necesitas ser un experto, no necesitas adivinar el momento, solo necesitas ser constante y paciente. Pasemos ahora al cálculo concreto de $470 mensuales. ¿Por qué este valor se convierte en 281,000 en 30 años? Ve, o mostrarte matemáticas de una manera que cualquiera pueda entender sin necesidad de formación en finanzas. Si inviertes $470 mensuales durante 30 años, habrás invertido un total de $169,200 de tu propio bolsillo. Eso es 470 veces 360 meses. Hasta ahora es solo una multiplicación básica. Pero si este dinero rinde una media del 10% anual, que es la rentabilidad media histórica del S&P 500 según Vanguard, considerando periodos de 3 décadas, el valor final no es 169,000. Son $281,000. La diferencia, $112,000, es literalmente dinero que no se ganó con esfuerzo. Es dinero que el tiempo y el interés compuesto crearon de la nada. Por supuesto, usted asumió el riesgo de mercado. Por supuesto que hubo volatilidad en el camino. Pero el resultado final es que tiene $112,000 más de los que tendría si simplemente hubiera dejado el dinero en paz o lo hubiera gastado. Bank of America publicó un estudio en 2025 que muestra que el dinero que se deja en una cuenta corriente pierde un promedio del 3% de su poder adquisitivo por año debido a la inflación. Entonces, si hubiera ahorrado 169,000 en casa o en una cuenta sin ingresos, habría perdido aproximadamente 50,000 en poder adquisitivo en 30 años. Al invertir en el mercado con un rendimiento del 10%, ganaste 112,000. La diferencia entre las dos opciones es $162,000. Esta es la diferencia entre una jubilación cómoda y una jubilación difícil. Sexto ejemplo práctico. Imagina que plantas un árbol frutal en tu patio trasero. El primer año no produce casi nada, solo unas pocas hojas. En el segundo año tampoco da fruto. Sigues pensando, ¿vale la pena cuidar este árbol? Se necesita trabajo para regar, fertilizar, podar. Pero continúas. En el tercer año aparecen algunas flores, pero aún no da fruto. En el cuarto año, finalmente aparecen los primeros frutos, pocos. En el quinto año, mucha fruta. En el 10º año tienes un árbol grande que produce cajas y cajas de fruta cada año sin que hagas casi nada. Solo un mantenimiento básico. Comes fruta, se la das a los vecinos y la vendes. El árbol se ha convertido en un activo que produce valor año tras año con el mínimo esfuerzo. La inversión mensual funciona exactamente igual. En los primeros años vas plantando y cuidando, poniendo todo tu empeño, regando con tus aportes mensuales. Parece que el retorno es demasiado pequeño para justificar el esfuerzo. Pero continúas. En el futuro, después de una década, 2, 3, el árbol será grande y producirá por sí solo. Tu dinero está generando más dinero sin que tú trabajes para conseguirlo. Este ejemplo no es mío. Lo utiliza la Administración de la Seguridad Social en materiales educativos sobre pensiones para explicar el crecimiento a largo plazo de una manera que cualquiera pueda entender, incluso aquellos que nunca han estudiado finanzas. Séptimo ejemplo práctico. Julia tiene 50 años y piensa, ya he perdido mucho tiempo. No tiene sentido empezar a invertir ahora. Debería haber empezado cuando tenía 20 años, pero no lo hice. Ahora ya no está. Pero los números muestran una realidad diferente.
Si empieza hoy con $470 al mes e invierte hasta los 65, son 15 años. Invertirás de tu propio bolsillo $84,600. Con una rentabilidad media del 10% anual según datos históricos del S&P 500, termina con aproximadamente $190,000 a 65. Todavía existe una gran diferencia entre invertir y no invertir. Por supuesto que es menos que si hubiera empezado a los 30, pero es infinitamente más que cero. Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales correspondientes al año 2025 muestran que el estadounidense, medio de 65 años, ha ahorrado unos $47,000. Si Julia sigue este camino con disciplina, estará 4 veces por encima del promedio nacional simplemente haciendo algo que la mayoría no hace: invertir consistentemente, incluso comenzando tarde. Y esos 190,000, invertidos de manera conservadora al 5% anual, generan aproximadamente $950 al mes en ingresos pasivos sin tocar el capital. Sumado a la seguridad social de $1,800, Julia tendría $2,750 mensuales de jubilación. No es fortuna, sino dignidad. Es la diferencia entre elegir qué comer y comer lo que puedes comprar. Es la diferencia entre tener un seguro médico y depender únicamente del sistema público. Es la diferencia entre ayudar a un nieto y pedir ayuda para tus hijos. Si este contenido tiene sentido para usted, comparta este video con alguien que necesite entenderlo. El conocimiento financiero se multiplica cuando se divide. Octavo ejemplo práctico. Roberto y Fernanda, un matrimonio de clase media que vive en los suburbios de una ciudad estadounidense de tamaño mediano. Juntos, ganan $6,000 al mes. Pagan alquiler de $1,500, facturas de luz, agua, internet, celular, seguro del auto, suman $800. Comestibles y otros gastos básicos son $2,500. Quedan $1,200. Piensan, trabajamos duro, merecemos disfrutar de este dinero. La vida no se trata solo de ahorrar. Y se gastan los $1,200 en cenas fuera. Streaming desde 5 plataformas diferentes. Compras que no son imprescindibles pero que dan placer momentáneo. Viajes cortos de fin de semana. Viven bien, no se quejan. Pero llegan a los 65 años sin prácticamente nada ahorrado además de la seguridad social, que por pareja paga un promedio de $2,800 mensuales, según datos de la Administración de la Seguridad Social de 2025. El alquiler que pagaban $1,500 ahora es de $2,500 debido a 30 años de inflación. Los billetes básicos que eran $800 ahora son $1,400. No queda nada. El nivel de vida se desploma. Ya no pueden salir a cenar. Cancele todas las transmisiones menos una. Dejan de viajar. Comienzan a depender de sus hijos para emergencias médicas. Esta es la realidad de millones de jubilados estadounidenses, según lo documenta la Reserva Federal. Ahora imagina un escenario alternativo. La misma pareja, manteniendo todo exactamente igual, decide invertir solo $470 mensuales de los $1,200 que quedan. Todavía les quedarían $730 para disfrutar de la vida, salir a cenar de vez en cuando, ver streaming, hacer un viaje al año. No es un sacrificio dramático. Se trata simplemente de dirigir el 40% del superávit hacia el futuro. Dentro de 30 años, con un rendimiento del 10% anual, tendrían $281,000. Estos $281,000, invertidos de manera conservadora al 5% anual, producirían aproximadamente $1,170 al mes en ingresos pasivos sin tocar el capital. Sumaría $4,000 mensuales de ingresos totales, $2,800 de la seguridad social más $1,170 de ingresos pasivos. Con $4,000
podrían pagar el alquiler de 2.500, las facturas de 1.400 y aún les sobrarían 100 para otras cosas. Mantendrían su nivel de vida básico sin depender de sus hijos. Esta simple elección, hecha a los 35 años, define realidades completamente opuestas a los 65. Y la diferencia no fue ganar más, no fue tener suerte, simplemente fue dirigir parte del superávit mensual hacia una inversión constante a largo plazo. Ahora hablemos de algo que a nadie le gusta, pero que es absolutamente imprescindible para que este plan funcione: la disciplina emocional. Los estudios de Fidelity Investments muestran que el 80% de las personas que comienzan a invertir mensualmente lo dejan dentro de los 2 primeros años. 80%. ¿Por qué? Porque en los primeros años, el crecimiento es demasiado lento para crear emociones positivas. La persona invierte $1,000, 2,000, 5,000 y mira la cuenta que muestra 5,300. Piensa, ¿ahorré 5,000 para ganar 300? Esto es ridículo. Podría haber usado ese dinero para cambiar el sofá, hacer ese viaje, comprar ese televisor nuevo. Y para. ¿No entendéis que estos 300 son la semilla que en 10 años se convertirá en 3,000? En 20 años se convertirá en 30,000. En 30 años se convertirá en 150,000. Pero solo si la persona no se rinde en los primeros años difíciles. La Reserva Federal publicó en 2024 que la capacidad de mantener una inversión mensual constante durante al menos 10 años, independientemente de las fluctuaciones del mercado, de la tentación de gastar, de la frustración por el lento crecimiento inicial, es el indicador número 1 del éxito financiero en la jubilación. Más importante que el salario inicial, más importante que la herencia, más importante que la suerte en el mercado. La disciplina emocional conquista absolutamente todo, porque captura el único recurso que no se puede recuperar: el tiempo. Y el tiempo, en esta ecuación matemática, vale más que el dinero. Puedes ganar más dinero trabajando más o consiguiendo un ascenso, pero no puedes recomprar los 10 años que dejaste pasar sin invertir. Esos 10 años desaparecieron para siempre y se llevaron consigo todo el crecimiento compuesto que pudo haber ocurrido. Noveno ejemplo práctico. Tomás tenía 28 años en el año 2005. Empezó a invertir $300 al mes. En 2007 había acumulado alrededor de 8,000. En 2008 llegó la crisis, que lo hizo bajar a 5,000. Se enojó. Pensó que estaba tirando el dinero. Dejó de invertir. Dejó allí los 5,000, pero no añadió nada más. En 2013 el mercado se había recuperado y tus 5,000 se convirtieron en 10,000. Pensó, vaya, se recuperó, eso es bueno, pero no volvió a invertir porque tenía miedo de otra crisis. En 2025 esos 10,000 se convirtieron en 28,000, sin que él pusiera un centavo adicional. Ahora se arrepiente cada día de no haber seguido invirtiendo durante y después de la crisis. Si me hubiera quedado con las 300 mensualidades del 2008 al 2025, hoy tendría más de 150,000. Pero son 28,000. La diferencia de 122,000 es el precio de la falta de disciplina emocional. Tomás cuenta esta historia a cualquiera que quiera escucharla, terminando siempre con la misma frase: no perdí dinero en la crisis de 2008. Perdí mucho más dinero porque dejé de invertir después de la crisis. Este es el error más caro que comete la mayoría de la gente. No invertir durante un mercado alto o bajo, sino dejar de invertir. La Fundación FINRA para la Educación de Inversores documentó en estudios de 2024 que la interrupción de planes de inversión sistemáticos es la causa número 1 del fracaso en la acumulación de riqueza a largo plazo. No es una mala elección de activos. No es un mal momento.
Es simplemente darse por vencido antes de que pase el tiempo suficiente para que las matemáticas funcionen. 10º ejemplo práctico. Amanda y su hermano Kevin, ambos comenzaron a trabajar ganando salarios similares. Amanda, a los 23 años, automáticamente reservaba $250 al mes para invertir antes de hacer cualquier otra cosa. Kevin gastaba todo lo que ganaba. Siempre tenía una excusa. Necesito cambiar de auto. Necesito el curso. Necesito viajar para desestresarme. A los 35 años, Amanda tenía 90,000 acumulados. Kevin tenía 0. A los 40 años, Amanda tenía 150,000. Kevin empezó a preocuparse y finalmente empezó a invertir $500 al mes, el doble que su hermana. A los 50 años, Amanda tenía 350,000, invirtiendo sus 250 mensuales habituales. Kevin tenía 80,000, a pesar de que invirtió el doble. A los 60 años, Amanda tenía 600,000. Kevin tenía 220,000. Ambos se retiraron. Amanda tenía suficientes ingresos pasivos para mantener su nivel de vida sin trabajar. Kevin tuvo que seguir trabajando a tiempo parcial para complementar la seguridad social. La diferencia entre ambos no fue la capacidad intelectual, no fue la oportunidad, fue el punto de partida y la coherencia. Amanda automatizó la inversión y olvidó que existía el dinero. Kevin siguió posponiéndolo hasta que se dio cuenta de que era demasiado tarde, e incluso comenzando con una cantidad mayor, no pudo compensar los años perdidos. Este patrón está documentado en los estudios longitudinales de Vanguard que siguieron a los inversores durante 40 años. Aquellos que empiezan temprano y mantienen la coherencia, incluso con cantidades pequeñas, superan enormemente a los que empiezan tarde, incluso con cantidades grandes. Ahora debes estar pensando, ¿pero dónde invierto exactamente estos $470? Le daré orientación general basada en lo que instituciones serias y respetadas recomiendan para la persona promedio. No es un consejo personalizado porque cada persona tiene diferentes situaciones financieras, objetivos y tolerancia al riesgo, pero es una guía sólida, basada en décadas de datos e investigaciones académicas. Vanguard, que gestiona más de $8 billones en activos, recomienda fondos indexados de bajo costo, que repliquen el mercado amplio para la gran mayoría de los inversores a largo plazo. En el caso americano, fondos que siguen al S&P 500 o al mercado americano total. ¿Por qué? Porque los datos históricos que abarcan 100 años muestran que la gran mayoría de los gestores activos, aquellos profesionales que intentan elegir acciones específicas para ganarle al mercado, no logran ganarle al mercado de manera consistente durante décadas. Puede que sea necesario 1 año, 2, incluso 5, pero en 20 o 30 años, el 90% de los gestores activos pierden frente al índice pasivo, según estudios de S&P Dow Jones Índices publicados anualmente. El índice S&P 500 simplemente sube en el largo plazo porque representa a las 500 empresas estadounidenses más grandes por capitalización de mercado. Algunas empresas fracasan o decaen, son eliminadas del índice. Otros crecen y se suman. Pero el conjunto refleja el crecimiento de la economía estadounidense a lo largo del tiempo. Y la economía estadounidense ha crecido en promedio un 3% real anual durante los últimos 100 años, según datos de la Oficina de Análisis Económico. Si se añade una inflación del 2 al 3%, se obtiene un crecimiento nominal del 5 al 6%. Históricamente, el mercado de valores crece más rápido que el PIB, lo que da como resultado el promedio anual del 10% que mencioné. Esto significa que invertir en el índice amplio es esencialmente apostar al crecimiento continuo de la economía más grande del mundo. No se trata de apostar por empresas específicas,
sino de que la economía estadounidense seguirá creciendo en las próximas décadas tal como lo hizo en el siglo pasado. Es la forma más segura de inversión en renta variable a largo plazo, según análisis de la Reserva Federal y economistas ganadores del Premio Nobel como Eugene Fama y William Sharpe. Para continuar este viaje de educación financiera, suscríbete al canal ahora porque publico análisis como este regularmente y no querrás perderte los próximos videos que profundizan estos conceptos aún más. Los costos importan muchísimo más de lo que la mayoría de la gente cree. Si inviertes en un fondo que cobra una tarifa administrativa anual del 2% y otro fondo prácticamente idéntico cobra 0,2%, la diferencia a lo largo de 30 años es absolutamente brutal. Te lo mostraré con números exactos. Al invertir 470 mensuales durante 30 años con un rendimiento bruto del 10%, con una tasa del 2% anual, su rendimiento neto es del 8%. Terminas con $220,000. Haciendo exactamente la misma inversión con una tasa de 0,2%, su rendimiento neto es 9,8%. Terminas con $275,000. La diferencia de $55,000 se generó únicamente por la diferencia de tarifas. No ganó absolutamente nada con la tasa más alta. Por el contrario, perdió 55,000 personas en 3 décadas. Vanguard ha documentado en estudios de 2025 que los fondos indexados de bajo costo, históricamente, han arrojado mejores resultados netos que los fondos administrados activamente con tarifas altas en más del 90% de los casos cuando se analizan periodos de 20 años o más. ¿Por qué? Precisamente por esta razón. Los costos erosionan los retornos de manera compuesta, de la misma manera que los retornos crecen de manera compuesta. Cada centavo que pagas en tarifas es un centavo que no está en tu cuenta y crece exponencialmente. Y cuando se multiplica eso por 30 años, la diferencia es impactante. Por eso la recomendación universal de las instituciones serias es minimizar costos. Busque fondos con un índice de gastos inferior al 0,2%. Hay varios, están ampliamente disponibles y los ofrecen grandes gestoras como Vanguard, Fidelity y Schwab. Otro punto absolutamente crítico que la Reserva Federal siempre refuerza: la diversificación. No pongas todo tu dinero en una sola empresa. No pongas todo en un solo sector. No concentra el riesgo. Los fondos indexados se diversifican automáticamente para usted. Cuando compras un fondo que replica el S&P 500, estás comprando piezas microscópicas de 500 empresas diferentes simultáneamente. Tecnología, salud, finanzas, consumo, energía, industrial, todo. Si una empresa fracasa, le quedan otras 499. Si todo un sector entra en crisis, otros sectores lo compensan parcialmente. Su riesgo individual específico está extremadamente diluido. Este es un concepto fundamental de gestión de riesgos que Harry Markowitz, ganador del Premio Nobel de Economía, formalizó matemáticamente en la década de 1950 y que funciona de manera consistente hasta el día de hoy. Los datos históricos de instituciones como Morningstar muestran que las carteras diversificadas tienen una menor volatilidad, lo que significa una fluctuación de valor menos dramática y rendimientos más predecibles durante ciclos completos de mercado que incluyen expansiones y recesiones. Cuando inviertes durante 30 años, no quieres concentración de riesgo. Quiere la máxima diversificación para capturar el crecimiento promedio de la economía con el menor riesgo posible. Ahora hablemos de inflación porque esto confunde a mucha gente y genera mucho abandono. Si terminas con $281,000 dentro de 30 años, esos 281,000 valdrán menos en poder adquisitivo de lo que valdrían hoy debido a la inflación, ¿verdad? Absolutamente correcto. $1 dentro de 30 años
no compra lo que $1 compra hoy. Pero hay dos puntos fundamentales que es necesario entender. Primer punto, el rendimiento promedio del 10% del S&P 500 históricamente ya incluye periodos de inflación alta y baja. La inflación estadounidense promedio durante los últimos 30 años fue de aproximadamente 2,5% anual, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Hubo años de 4%, hubo años de 1%, el promedio ronda el 2,5%. Si el mercado produce 10 rendimientos nominales y la inflación se come el 2,5%, el rendimiento real es aproximadamente el 7,5% anual. Aún así, invirtiendo 470 mensuales durante 30 años a 7,5 reales, se obtiene aproximadamente 200,000 en poder adquisitivo actual. 200,000 con poder adquisitivo real es mucho dinero. No es una fortuna estratosférica, pero sí la diferencia entre una jubilación digna y una jubilación con dificultades. Segundo punto, si no inviertes, el dinero que aparcas pierde el 100% de la inflación. Si guardas dinero debajo del colchón o en una cuenta que no te da nada, pierdes cada año un 2,5% de poder adquisitivo. Dentro de 30 años, los $169,000 que nominalmente ahorraría valen el equivalente a 80,000 en poder adquisitivo. Invirtiendo en el mercado, incluso perdiendo parte debido a la inflación, se acaba con 200,000 reales. La diferencia es de 120,000 en poder adquisitivo. Invertir es mejor que no invertir, incluso considerando la inflación. Y esta no es una opinión personal, es lo que un siglo de datos del mercado estadounidense documenta inequívocamente según compilaciones de Ibbotson Associates y otras instituciones de investigación financiera. Todo lo que ha visto aquí es contenido educativo basado en datos históricos y estudios de instituciones como la Reserva Federal, Vanguard, Fidelity, la Oficina de Estadísticas Laborales, la Administración de la Seguridad Social, la Oficina Nacional de Investigación Económica y otras fuentes verificables y respetadas. Este no es un consejo de inversión personalizado. El pasado no garantiza el futuro. Los mercados suben y bajan. Consulte siempre a un profesional calificado antes de tomar decisiones financieras importantes para su situación específica.